Buen día. Ya, transmitiendo un vivo que me está siendo un poco difícil. Ya, vengo peleando hace como una semana para hacer este vivo. Hola, Nancy. Vengo peleando como hace una semana para hacer este vivo porque es inevitable cuando nos enfrentamos, y la razón por la que yo hago estos vivos abiertos a todo el mundo es porque es una estrategia para mí, para no escaparme. Yo soy una escapista y hablo muy bien. Tengo muy buenas palabras para convencer a mi mente de hacer justo lo contrario de lo que mi voluntad o mi cristal me llevan o desean. Entonces, una muy buena estrategia para mí es hacer esto de no me escondo más y muestro lo que soy. Y cada vez mi telepatía es más clara, y para que eso sea, para que funcione, yo me permito jugar con mi elevado, yo me permito ser la niña. Entonces yo converso con mi elevado y muchas veces yo me pongo en una posición de niña. Me presento. Mi nombre cristal es Hameyek. Mi nombre humano, Javiera. Y mi elevado que me guía es Hamthiak. Decidí la semana pasada conversar con él y decirle: ya me llegó mi símbolo, me llegaron mis colores, quisiera saber cuál es mi esencia. Y me dijo claramente: sabiduría. Y me sentí tan vulnerable que le dije: no, estás equivocado, esa no puede ser mi esencia. ¿Cuál es mi esencia? Sabiduría. Y empecé: no, tú estás equivocado, esto no puede ser eso. ¿Cuál es mi esencia? Sabiduría. Ya, pues dime otra. Empecé así. Y se puso fijo: sabiduría, sabiduría, sabiduría. Y me lo repetía todo el tiempo. Y empecé a tener mucho miedo. Tanto así que le escribí a una de mis células con las que converso y les pedí ayuda, y una maestra me dijo: ¿pero tú consideras que te queda grande la sabiduría? ¿Qué te pasa con la sabiduría? Y le digo: ¿sabes qué? Lo curioso es que no. Ahora ya no siento que la sabiduría me quede como grande para mí. Creo que todos somos sabios. No sé qué me pasa. E indagando, entendí lo que me pasaba. Si yo me expongo a decir que mi esencia es la sabiduría, entendí que me enfrentaba a que ya no tenía posibilidad de no saber. Y ahí mi elevado empezó a conversar conmigo y me empezó a explicar algunas cosas. Me decía: es poco sabio no pedir ayuda cuando uno no tiene el recorrido que otros sí han tenido. Y era como: pero si yo soy la sabia, no. Me empezó a explicar. Es distinto ser sabio al recorrido que tú hiciste, que fue transformarte en sabionda. Lo encontré genial. Porque empecé a buscar. Me acordaba, empecé a pensar en mí cuando yo era niña. Y de hecho, todo el recorrido de holísticas, de terapias, de todo lo que yo hice en mi vida,
fue volver a ser esa niña. Yo tengo bloqueados muchos recuerdos de mi infancia de 0 a 5 años, pero hay algo que nunca se me olvidó, y es cómo se sentía ser esa niña, cómo se sentía ese ser. Y es una situación muy curiosa, porque cuando yo era pequeña, yo lo graficaba en mí, diciéndome, claro, yo llegué vacía de conocimientos duros, no sabía nada de la vida, pero curiosamente me pasaba de muy pequeña que de repente yo decía cosas que mi madre biológica me miraba y me decía, ¿tú eres mi hija? ¿Qué estás diciendo? O sea, como que yo tengo que aprender de ti, parece, me decía. Y así sucesivamente, en mi existencia, me pasaba que, claro, de pronto llegaba gente a pedirme consejo, siendo yo una niña. Más que pedirme consejo, me planteaban situaciones y yo respondía desde un lugar que hasta el día de hoy no entiendo muy bien. Pero tenía respuestas que daban cierto nivel de claridad del camino que la persona podía seguir para poder calmar su ser y para poder armonizarse, y un punto de inicio, una cosa muy extraña. Lo increíble es que, claro, escuchando a otros maestros y entendiendo, y escuchando también a Meliek, que me sirvió mucho entender algo, es que yo empecé de muy pequeña, me empezó a pasar lo siguiente, que yo tenía estas respuestas, pero no tenía referencias. Y yo vengo de una familia muy academicista, y por querer yo ayudar a otros, me puse a la tarea de dar fundamento a aquello que llegaba a mí, a aquello que nacía. Entonces empecé a estudiar, me puse a estudiar mucho, porque yo quería ayudar a otros, porque en el fondo bien sabemos que yo quería rescatarme a mí, desde el inconsciente. Pero ese camino, honor y gratitud, porque me ayudaron a hacer un montón de cosas. Dentro de esas cosas, sentir que me protegía mi mente y creer firmemente que si yo quería ayudar a otros tenía que ser con información. Y así fue que pude ver el trayecto de mi historia, y justamente lo que me decía mi elevado, que yo pasé de ser sabia a sabionda, porque siempre después en la vida yo empecé a dar respuestas basadas en alguna referencia de alguien que supiera más que yo, o de algo que justificara lo que yo estaba diciendo, y me fui alejando de mi esencia. Mi esencia era percibir, sentir y de alguna forma entregar algo que va más allá de mí. Conocimiento base de la vida, que al final no es nada más que volver a ti, volver a tu centro, volver a tu maika. Lo mismo que hemos conversado muchas veces. Y viendo mi trayecto de vida, de mi infancia, claro, se justificaba, lo entendía, pero me seguía dando mucho miedo, y de a poco fui también tratando de comprender, fui conversando un poco, de a poco cada vez más con mi elevado, y me mostró mi ancestro llave, que no he hablado de él. Mi ancestro llave es Platón. Al comienzo Platón tenía una conexión de telepatía muy grande, y por eso
lograba sacar conclusiones muy bonitas, muy, muy interesantes, y las entregaba libremente. El límite que tenía todavía ese ancestro conmigo es que a lo largo de su historia le ocurrió que se sintió perseguido y que lo trataron de someter. Y en ese intento de sometimiento que experimentó, él utilizó su conocimiento y su saber, lo empezó a limitar. Por eso él se protegió en la academia, que fue un poco el camino que yo seguí. Yo me sentía que tenía que protegerme en la academia en algún momento. Es interesante que se replicó muy parecido a lo que se me mostraba de mi ancestro Yahvé. Y en eso empezó a manejar y a manipular a quien entregaba información para protegerse, por límite. Y de a poco la esencia base, que es la sabiduría, se fue tiñendo de conceptos. Se empezaron a crear conceptos también por los propios límites. Entonces, por eso es que a mí igual me era difícil aceptar esto de que la esencia fuera la sabiduría, porque es algo que en el fondo mismo podríamos denominar como tan básico, porque realmente no es tener las respuestas, es ordenar en coherencia interna para dar con el camino más armónico para llegar a conectar con esa respuesta que satisface a tu ser, porque estás en el momento exacto para ese saber, que no es conocimiento, es algo que va más allá. Y lo estoy transitando, lo estoy reconectando, y me permite conectar nuevamente con mi esencia de niña. Por eso estoy muy feliz de transitarlo, y estoy siendo lo más valiente posible de decirme que esa es mi esencia, para no escapar, y entender que es volver a recordar de a poco lo que eso es en mí. Porque nos ponemos muchas veces tantas armaduras que se nos dificulta llegar al centro. Y bueno, voy a... era tanta información y no sé si la estoy entregando toda, pero por lo menos creo que esto es lo más importante. Y bueno, me llegó mi símbolo, todavía no me llega como mi sonido, mi melodía, mi mantra. Voy a sacar esto. Y claro, mi símbolo igual explica bastante. Creo que ayuda como para poder comprender la esencia de la sabiduría. Voy a ver si puedo dar vuelta a esto. Ahí sí. Entonces, ese es mi símbolo. Bueno, mis colores son el color masculino el dorado, el color femenino es como un rosa magenta. Y mi símbolo, que fue lo primero que me llegó, habla de que todos los caminos transitados, si llegas al centro, darán con la esencia. Entonces, más que nada es, claro, es como todos los caminos se integran en mí. Mi centro responde desde mi ser. Y es por eso que la sabiduría está en cada uno de nosotros. No puedes dar respuesta, no puedes dar ese saber desde otra perspectiva, más que de ti mismo.
y los caminos que tú recorres son los que te entregan, digamos, integrándolos dentro de ti, cuál es la base que te va a dar esa coherencia interna. Y en esa coherencia es que tú eres sabio. Eso es más que nada. Ya, entregado para mí y para el que le sirva. No se puede escapar uno de lo que es, y las señales que a mí me sirvieron mucho fueron principalmente recordar eventos de infancia, quién era yo de pequeña, y también me ayudó bastante comprender señales ancestrales, así que se fueron repitiendo. Así que al que le sirva, genial, espero que pueda ser de ayuda, y me tengo que volver a ver y aceptar lo que soy sin excusas. Pero claro, aceptar lo que uno es, cuál es su esencia, también te lleva a ser valiente, y porque de esa forma comprendes que solo tú y nadie más que tú puede llevarte a ese lugar. Yo por lo general buscaba, y en mi vida siempre busqué, muchos maestros que me pudieran dar esa sabiduría. Cáptense, qué increíble, es increíble. Como de que de lo que más uno se escapa suele ser lo que uno más trae, lo que uno más tiene, o lo que uno lo caracteriza más. Es como que nos diera un poco de miedo enfrentar eso hermoso que somos. Y cuando vemos lo hermosos que somos, a mí por lo menos me pasa que cuando me veo de repente, en ocasiones es como, ¡guau! Esto soy yo. Y me viene así como, ¡oh! Una completitud tan grande, una completud en cierta forma como tan grande que me abruma. Es como, ¡guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla ser la vida misma, y cómo la vida es tan impactante! Así que eso, desde mi esencia, desde la sabiduría misma, me comparto, y nos vemos. Los quiero mucho, cariños, me quiero mucho.